Edgar Atheling fue el último varón de la antigua casa de Cerdic, la última rama sobreviviente de la línea real que alguna vez gobernó la Inglaterra anglosajona. En sus venas corría la sangre de reyes que hace mucho se habían convertido en leyenda, la línea de Wessex, la casa de Alfredo el Grande, la dinastía que había defendido Inglaterra contra los vikingos. Sin embargo, Edgar no nació en una época de triunfo, sino en el crepúsculo moribundo de su casa. Su vida se desarrolló durante uno de los periodos más violentos y transformadores de toda la historia inglesa, un mundo que colapsaba bajo el peso de la invasión, la traición y la conquista. Los reinos caían, las dinastías llegaban a su fin y la vieja Inglaterra de los anglosajones estaba dando su último aliento. Cuando llegó la noticia a Londres de que Harold Godwinson había caído en la batalla de Hastings, Edgar fue proclamado rey de Inglaterra. Por un breve momento, el último descendiente de Alfredo estuvo en el umbral de la historia, el legítimo heredero de un reino en ruinas. Pero nunca llegaría a portar la corona. Frente a él se encontraba toda la fuerza de la maquinaria de guerra normanda, liderada por uno de los comandantes más formidables del mundo medieval, Guillermo el Conquistador. Contra todo pronóstico, Edgar escapó de ser capturado y huyó al exilio. Pasó años en rebelión, librando una lucha desesperada contra el conquistador, quien le había robado su herencia y destruido el mundo de sus antepasados. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En sus últimos años, despojado de un reino, Edgar viajó al este y participó en la Primera Cruzada, un rey sin corona en busca de propósito en tierras lejanas a su hogar. Allí se movía entre príncipes, guerreros y exiliados. Edgar fue muchas cosas: un heredero, un exiliado, un rebelde, un guerrero y un cruzado. Pero sobre todo, él fue el último vestigio de una era desaparecida, el último vástago de Wessex y el último eco de Inglaterra antes de los normandos. Esta es la historia del rey que nunca fue. Edgar probablemente nació alrededor del año 1052 lejos del reino que algún día debió haber sido suyo. Su lugar de nacimiento no fue Wessex, ni Winchester, ni ningún salón de reyes ingleses, sino Hungría, una tierra lejana donde su padre, Eduardo el Exiliado, había vivido en exilio forzado la mayor parte de su vida. Su familia había sido expulsada de Inglaterra tras la caída de su abuelo, Edmundo Brazo de Hierro, el último gran rey guerrero de la casa de Wessex antes de la conquista danesa. Edmundo había luchado desesperadamente para preservar su reino contra el creciente poder de Canuto el Grande, pero su muerte marcó el fin de la resistencia anglosajona. Inglaterra pasó a manos extranjeras y, con ello, la suerte del linaje de Edgar se desplomó. Aunque todavía era un infante, Eduardo el Exiliado fue enviado lejos de Inglaterra para su propia supervivencia. La antigua Casa Real se había convertido en una amenaza para el nuevo régimen. Y así, padre e hijo crecieron como extraños a su propia herencia, viviendo no como príncipes, sino como exiliados, mientras los reyes vikingos gobernaban la tierra que sus antepasados habían construido. El control danés sobre Inglaterra comenzó a debilitarse con la muerte de los herederos de Canuto. Cuando Hardenut murió sin dejar un sucesor, la línea danesa llegó a un abrupto final. En el vacío de poder que siguió, el tío abuelo de Edgar, Eduardo el Confesor, fue invitado a regresar de Normandía para tomar el trono inglés, restaurando la casa de Wessex al poder. Ahora viejo y sin hijos, Eduardo volvió la mirada hacia las últimas ramas sobrevivientes de su familia. Mandó llamar de vuelta a Inglaterra a su sobrino, Eduardo el Exiliado, del que llevaba mucho tiempo separado, quizás esperando finalmente asegurar el futuro de la dinastía. Después de años en el extranjero, la familia finalmente regresó al reino del que alguna vez habían sido desterrados. Pero el destino les dio otro golpe cruel. En el año 1057, poco después de llegar a Inglaterra, Eduardo el Exiliado murió inesperadamente, casi tan pronto como puso un pie en su tierra natal. Los detalles siguen siendo inciertos, y su muerte repentina ha generado sospechas durante mucho tiempo. Su hijo Edgar quedó atrás siendo un niño en un reino que apenas conocía, transformándose de repente en alguien mucho más importante, el último varón sobreviviente de la antigua Casa Real
y quizás la última esperanza de la dinastía inglesa. Sin hijos propios, Eduardo el Confesor se interesó en la crianza del niño. Edgar fue criado dentro de la corte real, bajo el cuidado de la formidable reina Edith de Wessex. Para el año 1066, Edgar tenía solo 14 años, aún era poco más que un niño. Se encontró en el centro de una crisis de sucesión que decidiría el destino de Inglaterra por generaciones venideras. Su tío abuelo Eduardo el Confesor era viejo, cada vez más frágil y se acercaba al final de su vida. Sin hijos sobrevivientes propios, el futuro del reino se había vuelto peligrosamente incierto. En teoría, Edgar era el heredero natural. Él era el último descendiente masculino sobreviviente de la casa de Wessex, la última rama viva de la línea de Alfredo el Grande. Por sangre, la corona debería haberle pasado a él. Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XI, la sangre por sí sola no era suficiente para asegurar un trono. Edgar era joven, inexperto y políticamente vulnerable. No tenía un padre que defendiera su derecho, ni parientes poderosos que apoyaran su causa, ni un ejército lo suficientemente leal como para ponerlo en el trono. Inglaterra estaba entrando en uno de los momentos más peligrosos de su historia, con pretendientes rivales reuniéndose más allá del mar y una invasión casi segura. El reino no necesitaba un símbolo, necesitaba un comandante. Y así, cuando Eduardo el Confesor murió, la corona no pasó a Edgar. En cambio, eligieron a Harold Godwinson, el hombre más poderoso de Inglaterra. Harold era el cuñado del difunto rey, el noble más rico del reino y un guerrero probado con experiencia militar y autoridad política. En tiempos de crisis nacional, él era el hombre mejor posicionado para defender Inglaterra. Sin embargo, el destino no fue más amable con Harold. Más tarde ese mismo año, marchó hacia el sur para enfrentar la invasión normanda. En la batalla de Hastings, Harold cayó muerto y el ejército inglés fue derrotado. Mientras Guillermo el Conquistador avanzaba hacia el interior, algunos entre el clero y la nobleza anglosajona sobrevivientes recurrieron finalmente a Edgar. Con Harold muerto y sin ningún otro pretendiente más fuerte, el joven príncipe fue proclamado rey de Inglaterra en Londres. Por un breve momento, el niño al que se le había negado su herencia estuvo a las puertas de la historia. Por fin la corona estaba al alcance. Pero el reinado de Edgar estaba construido sobre la desesperación, no sobre la convicción. Aquellos que lo proclamaron lo hicieron a regañadientes, y su apoyo fue débil desde el principio. Mientras tanto, Guillermo se movió con una rapidez implacable, asegurando Dover, Canterbury y Winchester, y también apoderándose del tesoro real. Con cada victoria, el poder normando se hacía más fuerte y la resistencia inglesa se debilitaba. A medida que el ejército de Guillermo se acercaba a Londres, los partidarios de Edgar perdieron el valor. Uno por uno, los principales nobles de Inglaterra lo abandonaron. Todos finalmente se sometieron a Guillermo en lugar de arriesgarse a la destrucción. Y así, casi tan rápido como se le había ofrecido, la corona le fue arrebatada a Edgar una vez más. Guillermo entró en Londres en triunfo y ordenó la construcción de fortificaciones para asegurar su conquista. El día de Navidad del año 1066 fue coronado como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Con esa ceremonia comenzó el dominio normando y la Inglaterra anglosajona llegó a su fin. En los años posteriores a la coronación de Guillermo el Conquistador, Inglaterra estaba lejos de estar sometida. Aunque Guillermo ahora llevaba la corona, su control sobre el reino seguía siendo frágil, mantenido solo a través del miedo, las fortificaciones y la constante amenaza de violencia. Bajo la superficie, el resentimiento hervía en todo el país. La antigua nobleza anglosajona no había olvidado lo que les habían quitado, y entre ellos, Edgar seguía siendo un símbolo poderoso del mundo que se había perdido. Aunque se había sometido a Guillermo después de la caída de Londres, Edgar nunca estuvo realmente seguro bajo el control normando. Era demasiado peligroso para ser ignorado y demasiado legítimo como para confiar plenamente en él. Como el último descendiente masculino de la casa de Wessex, su mera existencia representaba una alternativa viva al dominio normando.
Mientras Edgar viviera, la conquista nunca podría sentirse completamente terminada. En el año 1068, Edgar logró escapar del control normando. Huyendo hacia el norte, buscó refugio en la corte de Malcolm III de Escocia, un gobernante que resultaría ser tanto un aliado como un oportunista en los turbulentos años venideros. Escocia ofrecía lo que Inglaterra ya no podía: seguridad y distancia del poder normando. Desde ahí, Edgar empezó a surgir no solo como un pretendiente desposeído, sino como la figura emblemática nacional de la rebelión contra el conquistador. El norte de Inglaterra ya era profundamente hostil al dominio normando. Northumbria siempre había sido difícil de gobernar, ferozmente independiente y culturalmente diferente del sur. La autoridad normanda ahí era débil y la rebelión encontró terreno fértil. En el año 1069 surgió una gran oportunidad. Una flota danesa llegó a la costa inglesa enviada por Svein el II de Dinamarca, quien veía en Inglaterra una oportunidad y una herencia inconclusa. Los daneses tenían viejas reclamaciones sobre el reino y antiguas ambiciones que las igualaban. Para Edgar y los rebeldes ingleses, su llegada fue un regalo de la historia misma. Por fin, tenían aliados poderosos y juntos avanzaron contra York, una de las ciudades más importantes de Inglaterra y un bastión normando crucial en el norte. La ciudad ya se había convertido en un centro de disturbios, y la guarnición de Guillermo allí era vulnerable. Las fuerzas aliadas descendieron sobre York con rapidez y violencia. Las tropas normandas estacionadas en la ciudad fueron superadas y masacradas, y York fue recuperada con éxito. Por primera vez en Inglaterra, la autoridad normanda había sufrido una gran humillación. Fue el mayor momento de resistencia de Edgar. Por un breve e intoxicante momento, pudo parecer que la conquista misma aún podría deshacerse. El norte estaba en rebelión. Los estandartes del dragón de Wessex ondeaban una vez más en suelo inglés, y el último heredero de Wessex estaba en el centro de todo. El control de Guillermo sobre Inglaterra de repente parecía vulnerable. Después de todo, el viejo reino no se había desvanecido silenciosamente en la historia. Pero Guillermo no era un hombre que se doblegara tan fácilmente. Cuando le llegó la noticia de la caída de York, respondió con la rapidez y la crueldad que lo convirtieron en un conquistador desde el principio. Marchando hacia el norte, lanzó una campaña brutal para aplastar toda resistencia. Los rebeldes no pudieron enfrentarlo en batalla abierta, y su alianza rápidamente comenzó a fracturarse. Los daneses, más interesados en la riqueza que en una guerra permanente, resultaron poco confiables. York fue pronto abandonada y cayó una vez más en manos normandas. Edgar, incapaz de mantener la ciudad o de reunir una coalición duradera, se vio obligado a huir. Su rebelión había sacudido al conquistador, pero no lo había derrotado. La respuesta de Guillermo se volvería infame. En los meses que siguieron, desató el asolamiento del norte, uno de los actos de represión más devastadores en la historia medieval de Inglaterra. Se incendiaron aldeas, se destruyeron cultivos, se sacrificó el ganado y comunidades enteras quedaron condenadas a morir de hambre. Y si el rumor es cierto, recurrieron al canibalismo. El norte fue quebrado sistemáticamente para que nunca pudiera surgir una rebelión ahí de nuevo. No fue solo un castigo, fue aniquilación. Edgar escapó una vez más, desapareciendo en el exilio, llevando consigo las esperanzas destrozadas de la resistencia anglosajona. York había demostrado que el dominio normando no era invencible, pero también había revelado la brutal realidad de oponerse a Guillermo. A principios de 1070, Guillermo el Conquistador había dirigido su atención hacia los últimos focos de resistencia que quedaban en Inglaterra. Aunque la gran rebelión del norte había sido sofocada, Edgar y varios líderes ingleses seguían libres, negándose a someterse completamente al dominio normando. Con sus seguidores disminuidos y sus opciones reduciéndose, buscaron refugio en los pantanos del este de Inglaterra o entre los humedales remotos de la isla de Ely, donde el terreno difícil ofrecía protección temporal contra la caballería normanda. Sin embargo, ni siquiera estos últimos refugios podían protegerlos para siempre. Guillermo actuó contra los rebeldes expulsando a Edgar y a sus aliados restantes de sus escondites. Lo que alguna vez fue una lucha por un reino,
ahora se había reducido a una pelea por la supervivencia. Ya no quedaba un ejército para comandar, ni una ciudad para defender, solo quedaba huir. Una vez más, Edgar escapó al norte hacia Escocia, regresando a la corte de Malcolm el III. Para este momento, Escocia había dejado de ser una base estratégica para convertirse más bien en un lugar recurrente de exilio, un refugio al que regresaba cada vez que Inglaterra lo expulsaba una vez más. Por un tiempo, Escocia ofreció seguridad, pero ni siquiera eso duraría. En el año 1072, Guillermo marchó sobre la propia Escocia, extendiendo el poder normando más allá de las fronteras de Inglaterra y obligando a Malcolm a someterse a su señorío. Entre las condiciones impuestas estaba la expulsión de Edgar, quien ahora era considerado demasiado peligroso políticamente para seguir siendo protegido. Incluso en el exilio, Guillermo continuó despojando a su rival de cualquier refugio disponible. Expulsado de Escocia, Edgar cruzó el mar hacia Flandes, donde encontró refugio temporal en la corte de Roberto I, el conde de Flandes, un gobernante abiertamente hostil a los intereses normandos. Una vez más, Edgar sobrevivió gracias a la hospitalidad extranjera, dependiendo de la buena voluntad de gobernantes, cuyo apoyo estaba determinado más por la política que por la lealtad, y aún así, a pesar de todo, él resistió. Para el año 1074, Edgar había regresado a Escocia una vez más, aún sin estar dispuesto a abandonar la esperanza por completo. No mucho después apareció otra oportunidad. Felipe, el I de Francia, el mismo enemigo de Guillermo, le ofreció a Edgar tierras y un castillo cerca de la frontera normanda, un punto de apoyo desde el cual podría hacer incursiones en territorio normando y quizás comenzar a reconstruir su fortuna. Para Edgar debió de sentirse como si la fortuna finalmente estuviera de su lado. Reunió a sus seguidores y zarpó hacia Francia, pero el desastre ocurrió casi de inmediato. Una tormenta violenta destrozó los barcos de Edgar en la costa inglesa, destruyendo la expedición antes de que realmente comenzara. Muchos de sus compañeros fueron capturados o perseguidos por las fuerzas normandas mientras intentaban huir. El propio Edgar escapó por poco una vez más, sobreviviendo donde muchos a su alrededor no lo lograron, y emprendió el largo viaje de regreso a Escocia por tierra. Una y otra vez la esperanza se le presentaba a Edgar solo para desvanecerse igual de rápido. Un trono perdido en la juventud, rebeliones aplastadas, alianzas rotas, exilio tras exilio. Y ahora que parecía surgir una última oportunidad, incluso el mar mismo se había vuelto en su contra. Después de esta última catástrofe, las pocas esperanzas que le quedaban a Edgar prácticamente se habían derrumbado. Sus aliados estaban exhaustos, su causa cada vez más desesperada, y los años de vagar no le habían dado nada más que refugios temporales y desilusiones repetidas. Finalmente, Malcolm el III de Escocia lo convenció de buscar la paz. Edgar llegó a un acuerdo con Guillermo y regresó a Inglaterra, no como rey ni como pretendiente, sino como súbdito del hombre que le había quitado todo. Con eso abandonó cualquier esperanza real de recuperar el trono de sus antepasados. Hay algo profundamente trágico en la historia de Edgar. Había tenido el derecho de sangre más fuerte en Inglaterra, fue proclamado rey brevemente y sobrevivió a muchos de los hombres que alguna vez estuvieron entre él y el trono. Edgar no fue destruido por una derrota decisiva ni arruinado por un solo error catastrófico. En cambio, fue desgastado lentamente por la mala suerte, por el momento en que le tocó vivir, por las circunstancias y por el peso abrumador de un mundo cambiante. A pesar de haber hecho las paces con Guillermo el Conquistador y de haber abandonado formalmente sus ambiciones hacia el trono inglés, la posición de Edgar en Inglaterra seguía siendo profundamente insatisfactoria. Para un hombre de su linaje y antiguo estatus, las recompensas que recibió eran sorprendentemente escasas. A Edgar se le concedió poco de verdadera importancia como príncipe bajo el dominio normando. El respeto, la influencia y la compensación que se le otorgaron quedaron muy por debajo de lo que un príncipe de su linaje podría haber esperado. En muchos sentidos, estaba siendo tolerado más que honrado. Para el año 1086, Edgar se había desilusionado. El libro Domesday, compilado ese mismo año, lo registra como propietario de solo 2 pequeñas propiedades.
Edgar había nacido en el exilio, había rozado brevemente la corona, luchado en rebeliones, soportado años de deambular y dificultades. Y aún así, después de todo eso, se encontró reducido a un pequeño terrateniente en el reino, que debió haber sido suyo. No era suficiente. Decepcionado tanto por la falta de recompensa como por el escaso respeto que le mostraron, Edgar tomó una decisión motivada por la inquietud. Renunció a su lealtad a Guillermo y partió de Inglaterra una vez más, esta vez viajando hacia el sur con un séquito de seguidores hasta Apulia, controlada por los normandos, en el sur de Italia. Fue otro giro notable en una vida ya llena de capítulos improbables. En lugar de desvanecerse silenciosamente en el olvido de la corte inglesa, Edgar una vez más prefirió seguir en marcha al estancamiento, la incertidumbre sobre la humillación. Incluso después de todo, seguía sin estar dispuesto a conformarse simplemente con el papel disminuido que la historia le había asignado. Quizás Italia representaba algo que Inglaterra ya no podía ofrecer. Posibilidad. Al partir hacia el Mediterráneo, Edgar parece haber abandonado por completo sus propiedades inglesas, probablemente sin mucha intención de regresar. Su tiempo en Italia no dejó casi ninguna huella duradera, y cualquiera que haya sido las ambiciones que lo llevaron allí, al final no se materializaron. En solo unos pocos años, Edgar regresó a Inglaterra una vez más. Era otro ciclo demasiado familiar en su vida. Partida, esperanza, desilusión y regreso. Tras la muerte de Guillermo el Conquistador en el año 1087, el imperio que había forjado se fracturó casi de inmediato por la rivalidad entre sus hijos. Su hijo mayor, Roberto Curthose, heredó Normandía, mientras que su segundo hijo, Guillermo II de Inglaterra, tomó la corona inglesa. Como ocurría tan a menudo en la política dinástica medieval, una sucesión simplemente había dado origen a otro conflicto. Fue durante esta lucha que Edgar hizo una de las alianzas más sorprendentes de su vida. Edgar se unió a Roberto Curthose. A simple vista, los dos hombres parecían una pareja poco probable. Uno era el heredero desposeído de la Inglaterra anglosajona, el otro, el hijo normando del conquistador que había destruido el mundo de Edgar. Y sin embargo, en muchos sentidos estaban unidos por un entendimiento tácito. Ambos hombres habían vivido a la sombra de una herencia negada o disminuida. Edgar había sido proclamado rey brevemente solo para perderlo todo ante la conquista normanda. La conquista, mientras que Roberto, a pesar de ser el hijo mayor de Guillermo, se le había negado. Inglaterra misma obligado a ver cómo su hermano menor tomaba el premio más rico y poderoso. Cada uno era un príncipe formado por la frustración, eclipsado y atormentado por la sensación de que la historia no les había dado lo que legítimamente les correspondía. En Roberto, Edgar pudo haber visto algo de sí mismo. Y en Edgar, Roberto encontró no solo a un consejero útil, sino a un hombre cuya vida entera había sido forjada en el despojo y la entereza. Para este periodo, Edgar se había convertido en uno de los tres principales consejeros de Roberto. El antiguo pretendiente al trono de Inglaterra ahora estaba profundamente involucrado en la política aristocrática normanda, sirviendo junto a la misma dinastía que lo había desplazado. Juntos, Roberto y sus aliados lanzaron una campaña para derrocar a Guillermo Rufo y apoderarse de Inglaterra. Pero una vez más, Edgar se encontró en el lado perdedor de la historia. El conflicto terminó en fracaso en el año 1091 y se llegó a un acuerdo entre los hermanos. Como parte de la reconciliación, las tierras que Edgar había recibido de Roberto en Normandía le fueron quitadas y devueltas a sus antiguos dueños. Fue otra humillación ya conocida. Incluso después de años de servicio, Edgar seguía siendo vulnerable a los acuerdos políticos de hombres más poderosos. La propiedad, la influencia y la seguridad eran cosas temporales en su vida, que se ganaban por un momento y se perdían igual de rápido. Desilusionado, Edgar partió una vez más hacia Escocia, regresando a la corte de Malcolm III, donde se estaban haciendo preparativos para una nueva guerra contra Guillermo Rufo. Cuando William marchó hacia el norte y los dos ejércitos finalmente se enfrentaron, la batalla parecía inminente, pero al final las espadas permanecieron envainadas. La negociación prevaleció sobre el derramamiento de sangre y, apropiadamente, fue Edgar quien estuvo en el centro de todo.
Edgar negoció en nombre de Malcolm. Se llegó a un acuerdo de paz y Edgar se reconcilió formalmente con William, pero la paz rara vez duraba mucho tiempo. A los pocos meses, Robert salió de Inglaterra y, frustrado por el incumplimiento de William de los términos del acuerdo, Edgar regresó con él a Normandía, permaneciendo leal a su amigo y protector. Su vínculo fue, en muchos sentidos, una de las ironías más discretas de la historia. En el año 1093, Edgar fue enviado una vez más a Escocia, esta vez en nombre de William Rufus, encargado de negociar con Malcolm, quien se había sentido insatisfecho por los fracasos normandos en cumplir completamente los acuerdos anteriores. Las relaciones se deterioraron hasta convertirse en guerra y Malcolm invadió Inglaterra. Ese mismo año, tanto Malcolm como su heredero designado murieron en la batalla de Ormwick. Sus muertes sumieron a Escocia en otra crisis de sucesión. El hermano de Malcolm, Donald Bain, se apoderó del trono y expulsó a muchos de los miembros ingleses y franceses de su séquito que habían ascendido bajo el gobierno de Malcolm. Su hostilidad hacia la influencia anglo-normanda pronto lo puso en conflicto con William. Una vez más, Edgar fue arrastrado a la turbulencia política de otro reino. Después de un intento fallido anterior de colocar al hijo de Malcolm, Duncan, en el trono, se lanzó una segunda intervención en el año 1097. Esta vez el propio Edgar encabezó la expedición. Al frente de una fuerza invasora, marchó hacia Escocia y logró expulsar a Donald del poder. En su lugar, Edgar instaló a su sobrino y tocayo, Edgar de Escocia, hijo de Malcolm y Margarita de Escocia, quien era su hermano. Fue una de las raras victorias claras en la vida de Edgar. Aunque no pudo volver al trono de Inglaterra, al menos había logrado sentar a un miembro de su familia en otro trono. Fue una especie de triunfo modesto, pero un triunfo al fin y al cabo. Para finales del siglo XI, Edgar se había convertido en un hombre sin una verdadera patria. Había perdido Inglaterra. Escocia solo le había ofrecido un refugio temporal, y Normandía trajo lealtades cambiantes y alianzas inciertas. Incluso sus incursiones en Italia habían producido poco de valor duradero. Dondequiera que viajara, Edgar seguía siendo lo que siempre había sido, un príncipe desplazado de su herencia, moviéndose entre las cortes, guerras y ambiciones de otros hombres. Quizá no sea sorpresa, entonces, que cuando el llamado a la primera cruzada se extendió por la cristiandad, Edgar se sintiera atraído hacia el oriente. Para un hombre cuya vida había estado definida por la pérdida, la cruzada pudo haber ofrecido algo que sus primeros años no pudieron: claridad. Aquí no había pretensiones en disputa, ni rebeliones fallidas, ni humillaciones interminables a manos de reyes y conquistadores. Solo había guerra al servicio de Dios. Para Edgar, este viaje pudo haber representado más que devoción religiosa. Para este momento había pasado décadas persiguiendo una corona que nunca podría recuperar. La cruzada pudo haberle dado algo más sencillo: propósito. Quizás después de años de deambular, Edgar ya no buscaba un reino en absoluto. Quizás solo buscaba un propósito o incluso una muerte honorable. Y una vez más, Edgar no estaba solo. Acompañándolo en este viaje estaba su improbable amigo, Robert Curthose. Para todos, los dos hombres parecían enemigos naturales. Sin embargo, la historia los había unido en cambio. En marzo del año 1098, Edgar aparece una vez más en los registros históricos durante una de las grandes campañas de la Cruzada. El 4 de marzo, una flota tripulada por ingleses navegó hasta San Simeón, el puerto que abastecía a la ciudad sitiada de Antioquía. La flota, compuesta probablemente en parte por ingleses que servían en la Guardia Varega, estaba comandada por Edgar mismo y transportaba materiales de asedio vitales enviados por el emperador bizantino para ayudar a los cruzados. Aunque no se registra directamente que Edgar participara en las grandes batallas campales de la cruzada, como el asedio y la eventual captura de Antioquía, su presencia en San Simeón lo sitúa de lleno en una de las operaciones militares más importantes de la época. Incluso décadas después del exilio, rebeliones fallidas y de vagar por Europa, Edgar una vez más se encontró presente en el centro de un evento que dio forma al mundo.
solo que ahora el destino en disputa no era Inglaterra, sino Tierra Santa. Según Guillermo de Malmesbury, Edgar viajó hasta la misma Jerusalén, probablemente como peregrino después de que concluyeran las campañas militares. Y para el año 1102 se dice que había completado su peregrinaje a la Ciudad Santa. Hay algo profundamente poético en esa imagen. El último descendiente masculino de Alfredo el Grande, quien fue proclamado brevemente como rey de Inglaterra, ahora caminando por los caminos de Jerusalén como un peregrino. Incluso aquí, sin embargo, Edgar siguió el mismo patrón inquieto de su vida. En su viaje de regreso, según se informa, le ofrecieron ricos regalos y puestos honoríficos en las cortes tanto del emperador bizantino como del emperador alemán. Cualquiera de los dos gobernantes habría estado encantado de mantener a un príncipe de su experiencia y reputación a su servicio, pero Edgar rechazó ambas ofertas. En cambio, eligió volver a Occidente. Él realmente no pertenecía ni a Bizancio, ni a Normandía, ni siquiera a Jerusalén. Sin embargo, a estas alturas es difícil decir si realmente pertenecía completamente a Inglaterra tampoco. Edgar se había convertido en una figura poco común y profundamente trágica. Un hombre permanentemente suspendido entre mundos, anglosajón de sangre, formado por la conquista normanda, bien recibido en el extranjero, pero sin raíces en ningún lugar. La cruzada pudo haberle dado un propósito por un tiempo, incluso pudo haberle dado una especie de paz, pero no pudo devolverle lo que había definido su vida: un reino, un hogar y un destino cumplido. En el año 1100 Inglaterra fue sacudida por la repentina y misteriosa muerte de Guillermo II de Inglaterra. Mientras cazaba en el New Forest, el rey fue muy alcanzado por una flecha y murió en circunstancias que desde entonces han sido motivo de sospecha. Ya fuera un accidente, un asesinato o una conveniencia política disfrazada de desgracia, su muerte desencadenó otra crisis de sucesión dentro de la dinastía normanda. Enrique I de Inglaterra, el hermano menor de Guillermo, aseguró tanto el tesoro real como la corona inglesa para sí mismo. Una vez más, Roberto, a pesar de ser el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, se vio privado de lo que por derecho de nacimiento razonablemente podría haber sido suyo. Edgar una vez más se alió con su viejo amigo Roberto. Su amistad hacía mucho que había superado la simple conveniencia política. Edgar regresó al lado de Roberto cuando la familia normanda volvió a caer en un conflicto civil, esta vez contra Enrique. La lucha culminaría en el año 1106 en la batalla de Tanchmere, un enfrentamiento decisivo que determinaría el futuro de Inglaterra y Normandía. En la batalla, Roberto y sus partidarios se enfrentaron a las fuerzas de Enrique en lo que sería la última gran apuesta de la vida política de Roberto. Edgar luchó junto a su viejo compañero, probablemente en una de las últimas acciones militares de su propia y larga carrera turbulenta. A estas alturas ambos hombres eran mayores, desgastados por años de ambiciones fallidas, alianzas rotas y decepciones que habían llegado a definir sus vidas. Sin embargo, aún así, se mantuvieron juntos una vez más como leyendas de las cruzadas. Pero la batalla terminó en derrota. Las fuerzas de Enrique prevalecieron, aplastando al ejército de Roberto. Con eso, la larga lucha de Roberto Curthose terminó. El hijo mayor del conquistador, quien fuera duque de Normandía, cruzado y pretendiente al trono de Inglaterra, pasaría el resto de su vida encarcelado. Nunca volvería a conocer la libertad. Para Edgar, la fortuna fue más amable, aunque apenas. Capturado después de la batalla y llevado de regreso a Inglaterra, finalmente fue perdonado y liberado por Enrique I. Fue una conclusión inesperadamente misericordiosa. Edgar, sin embargo, ya no era el joven pretendiente peligroso de 1066 ni el líder simbólico de la rebelión del norte. Ahora era una reliquia envejecida de un mundo político desaparecido. Hay algo profundamente melancólico en este capítulo final de la vida de Edgar. En los últimos años de su vida, Edgar se alejó discretamente de las grandes luchas que alguna vez lo definieron. No habría una última rebelión, ni un último y desesperado pretensión al trono inglés, ni una restauración milagrosa de la casa de Wessex. Las guerras habían terminado, las rebeliones se habían extinguido
y el mundo que Edgar pasó su vida tratando de recuperar hacía mucho que había pasado a la historia. Los grandes hombres que alguna vez moldearon su vida ya habían empezado a desaparecer. Reyes, conquistadores, rivales y compañeros por igual habían surgido, luchado, gobernado y muerto, mientras que Edgar, de alguna manera, perduró más allá de todos ellos. Se cree que ya en su vejez, quizá alrededor del año 1120, viajó una vez más al norte, a Escocia, un reino que tantas veces le sirvió tanto de refugio como de segundo hogar a lo largo de su larga e inquieta vida. Para entonces, Edgar se había convertido en algo casi fantasmal, una reliquia sobreviviente de otra Inglaterra. Había nacido en los últimos años en los que la línea de sangre de Alfredo el Grande aún seguía teniendo vigencia política real. Había conocido la corte de Eduardo el Confesor, había presenciado la muerte de Harold Godwinson en la batalla de Hastings, y él mismo había sido proclamado brevemente rey de Inglaterra en el caos que siguió. Había visto a Guillermo el Conquistador apoderarse del reino y alterar permanentemente el destino de Inglaterra. Luego vivió lo suficiente para ver morir a Guillermo, seguido por el reinado y la repentina muerte de su hijo Guillermo Rufo. Después de él vino Enrique I de Inglaterra, bajo cuyo mandato Inglaterra se volvió aún más normanda, alejándose aún más del mundo que Edgar alguna vez conoció. Reyes iban y venían ante sus ojos, dinastías surgieron, se estabilizaron y se afianzaron mientras la suya desaparecía en la memoria. Había sobrevivido no solo a hombres, sino a todo un orden político. Cuando Edgar nació, la Inglaterra anglosajona todavía existía como una realidad viva. Para cuando Edgar envejeció, ese mundo había sido borrado, su aristocracia desplazada, sus instituciones transformadas y su casa gobernante completamente apartada del poder. Y Edgar fue el último testigo vivo de esa desaparición. Él fue el último descendiente masculino de Alfredo, el último de la sangre de Wessex. En el año 1120, Edgar vivió para presenciar una última ironía de la tragedia dinástica. Ese año, el desastre del barco blanco cobró la vida de Guillermo Adelín, el único hijo legítimo y heredero de Enrique I de Inglaterra. Guillermo Adelín también era hijo de la propia sobrina de Edgar, Matilde de Escocia, que antes se llamaba Edith. Incluso en su vejez, Edgar vivió lo suficiente para ver cómo comenzaba a desarrollarse otra crisis de sucesión, la famosa guerra civil conocida como la anarquía. Sin embargo, para ese momento, esas luchas ya no le pertenecían realmente. Según el historiador Guillermo de Malmesbury, en el año 1125, Edgar todavía estaba vivo, envejeciendo tranquilamente en el campo, apartado de la vida pública y en el anonimato. Un hombre que alguna vez estuvo en el centro de la mayor crisis de sucesión de Inglaterra, quien había sido proclamado rey, liderado rebeliones, cruzado reinos, viajado por mar a Tierra Santa, aconsejado a príncipes, luchado en guerras y sobrevivido a dinastías, ahora pasaba sus últimos años en silencio. Edgar simplemente se desvaneció de la historia. Murió en algún momento después del año 1125, la fecha exacta se desconoce, aunque habría tenido al menos unos 75 años, y la ubicación de su tumba se ha perdido. Ninguna gran tumba marca el lugar de descanso final del último descendiente masculino de la casa de Wessex. Hay algo realmente desgarrador y simbólico en eso. No fue recordado como un conquistador, ni como un rey victorioso. Su vida fue más trágica y, a su manera, más notable. Edgar Etelingo fue el hombre que sobrevivió al final de su propia era, el heredero sin corona, el rey que nunca fue, el último de la sangre de Alfredo. Roberto Curtose, el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, ha sido juzgado por la historia de muchas maneras diferentes. Algunos lo han tachado de traidor, otros lo han aclamado como un héroe y otros más lo han descartado como un tonto. Cualquiera que sea el veredicto, en mi opinión, sin duda fue el más fascinante de los hijos de Guillermo. La amarga discordia que surgió entre Roberto, su padre y sus hermanos no nació de disputas triviales. Tenía sus raíces en agravios más profundos que resonarían a lo largo de la historia de Inglaterra y Normandía.
En su momento como heredero reconocido de los dominios de su padre, Roberto había recibido la lealtad jurada de poderosos señores y varones. Sin embargo, el destino lo llevó por un camino mucho más turbulento, uno que lo vería alzarse en armas contra su propio padre, Guillermo el Conquistador, e incluso enfrentarlo en combate singular en el campo de batalla. Su vida se desarrolló con el drama de un relato épico. Viajó al oriente para unirse a la gran expedición de la Primera Cruzada, donde se distinguió como un comandante capaz. Allí desempeñó un papel notable en la campaña que culminó con la toma de Jerusalén a las fuerzas musulmanas, un logro que aseguró su lugar entre los guerreros célebres de la época. Sin embargo, a pesar de estas hazañas, la corona de Inglaterra nunca reposó sobre su cabeza. Sus hermanos menores, Guillermo II de Inglaterra y Enrique I de Inglaterra, gobernarían el reino cada uno en su turno, mientras que Roberto, el mayor, fue siempre privado de ese honor. Las razones se debían en gran parte a las amargas disputas que durante mucho tiempo lo habían separado de su formidable padre. Hoy exploraremos la vida de Roberto Curthose y descubriremos por qué el hombre que alguna vez estuvo destinado a heredar el trono de Inglaterra, finalmente nunca lo gobernó. Esta es su historia. Roberto nació en el año 1051, siendo el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, quien en ese momento gobernaba como duque de Normandía. A través de su padre, Roberto trazaba su linaje hasta el legendario líder vikingo Rollo, el primer gobernante de Rouen y antepasado de la dinastía normanda. Su madre era Matilde de Flandes, una mujer de herencia distinguida y poderosa. Ella era hija de Balduino V, el conde de Flandes, uno de los príncipes más influyentes de su época, y de Adela de Francia, quien a su vez era hija del rey francés Roberto II de Francia. A través de este linaje noble, Roberto estaba conectado no solo con la casa gobernante de Normandía, sino también con las grandes familias aristocráticas y reales de Europa occidental. En su juventud, Roberto demostró valentía y una habilidad considerable en los ejercicios marciales que se esperaban de los nobles de su rango. Sin embargo, junto a estas cualidades prometedoras, también había defectos en su carácter. A veces tendía a la ociosidad y poseía cierta falta de resolución, que más tarde influiría en el curso de su vida. Guillermo el Conquistador vivió una vida definida por triunfos extraordinarios y una ambición implacable. Sus primeros años como duque de Normandía estuvieron marcados por la violencia, ya que los señores normandos rivales luchaban por controlar al joven gobernante. Sin embargo, Guillermo superó estos peligros, aplastando rebeliones de sus propios parientes y asegurando firmemente su autoridad en Normandía. Para la década de 1050 se había convertido en un formidable aspirante al trono de Inglaterra, que entonces estaba gobernado por su primo Eduardo el Confesor. Cuando Eduardo murió en el año 1066, la corona pasó a manos de Harold Godwinson, pero Guillermo insistió en que el trono le había sido prometido y que Harold había jurado apoyar esa reclamación. Más tarde ese año, Guillermo invadió Inglaterra y obtuvo una victoria decisiva conocida como la Batalla de Hastings, donde Harold cayó en combate. El día de Navidad del año 1066, Guillermo fue coronado rey. Su gobierno se mantuvo tanto por la fuerza como por la crueldad. Las rebeliones continuaron, especialmente las que giraban en torno a Edgar Etelingo, el último heredero varón de la antigua Casa Real. Guillermo aplastó la resistencia con una fuerza brutal, culminando en la devastación del norte, cuando vastas regiones fueron arrasadas y miles de personas perecieron. Tal era la imponente reputación de Guillermo, un conquistador, un guerrero y un rey, que su hijo mayor, Roberto, creció siempre a la sombra de uno de los gobernantes más grandes y formidables del mundo medieval. Desde temprana edad, Roberto ostentó el título de conde y ocupó un lugar de honor en la corte de su padre. En 2 ocasiones los varones normandos le juraron lealtad como futuro gobernante y fue reconocido formalmente como el heredero de su padre. También fue el señor nominal de Maine, y hay evidencia de que en 1077 fue investido ceremonialmente con el ducado de Normandía. Sin embargo, estos honores eran en gran parte simbólicos. Guillermo, un gobernante tanto autoritario como cauteloso. Aunque concedió títulos, Roberto no tenía poder real. Siempre estaba atado a la voluntad de su padre.
Para Roberto, rodeado de jóvenes nobles ambiciosos y privado de responsabilidades significativas, esta situación resultó profundamente frustrante. Como cualquier príncipe destinado a la grandeza, anhelaba independencia, una casa propia, ingresos y la autoridad adecuada para un futuro rey. Guillermo, temiendo que tal poder pudiera debilitar su gobierno, se lo negó. El resentimiento fue echando raíces poco a poco. Animado por sus imprudentes compañeros jóvenes, el joven príncipe se acercó a su padre y exigió audazmente que el gobierno de Normandía le fuera entregado de inmediato. Guillermo se negó sin dudarlo, declarando que Normandía era suya por herencia e Inglaterra por conquista. Ninguno sería entregado antes de su tiempo. Aunque el asunto terminó en enojo en lugar de una revuelta abierta, una última ofensa pronto empujó a Roberto hacia la rebelión. Según el cronista Orderic Vitalis, los hermanos menores de Roberto, Guillermo II de Inglaterra y Enrique I de Inglaterra, una vez se burlaron de él vaciándole un orinal sobre la cabeza. Humillado y enfurecido, Roberto estalló en una pelea violenta que solo la intervención de su padre pudo detener. Cuando Guillermo se negó a castigar a los príncipes menores, Roberto sintió que su honor había sido gravemente herido. Esa misma noche reunió a sus leales compañeros y cabalgó hacia Rouen, intentando tomar el castillo por sorpresa. Al hacerlo, había cruzado la línea hacia la rebelión abierta. Guillermo ordenó rápidamente el arresto de los conspiradores, sembrando el miedo entre sus filas. Algunos fueron capturados, mientras que otros huyeron más allá de la frontera. La crisis solo se agravó cuando Guillermo descubrió que su propia esposa, Matilde de Flandes, había estado enviando dinero en secreto a su hijo rebelde. Pronto Roberto consiguió el apoyo de Felipe I de Francia y juntos reunieron una fuerza formidable. Guillermo ahora se vio obligado a actuar. Bandas rebeldes hostigaban las fronteras nororientales de Normandía, sembrando el miedo por todo el campo. Decidido a aplastar el levantamiento, el rey marchó en el crudo invierno del año 1078 y puso sitio a la fortaleza de Gerbois. Durante 3 semanas el asedio se prolongó. De acuerdo con las costumbres de la época, caballeros de ambos ejércitos lanzaron desafíos formales y estallaron feroces escaramuzas entre guerreros elegidos. Por fin, los defensores de Gerbois lanzaron un ataque repentino y audaz, atrayendo al ejército sitiador a una batalla abierta. En medio del caos de la lucha, padre e hijo se encontraron cara a cara. El conquistador envejecido, endurecido por incontables campañas, fue superado sin embargo por su oponente más joven y ágil. Guillermo fue herido en el brazo o la mano y su caballo fue abatido bajo él. Una versión cuenta cómo un leal servidor inglés llamado Tokic se lanzó hacia adelante con otro caballo para salvar al rey, solo para ser derribado momentos después por una flecha enemiga. Otra tradición afirma que Roberto, al reconocer la voz de su propio padre en la lucha, desmontó y ofreció su propio caballo para que el rey herido pudiera escapar. El ejército real fue derrotado, muchos fueron muertos o capturados, entre ellos el hermano de Roberto, Guillermo II de Inglaterra, quien resultó herido en la lucha. Fue una derrota total y las fuerzas de Guillermo huyeron del campo de batalla. La derrota fue una amarga humillación en un reinado que por lo demás estuvo marcado por el triunfo. El historiador Guillermo de Malmesbury más tarde la describiría como el único verdadero desastre en la carrera del conquistador. Enfurecido tanto por la traición como por la deshonra, después de haber sido herido y derribado de su caballo por su propio hijo, se dice que Guillermo lanzó una terrible maldición sobre Roberto. También juró desheredarlo para siempre. Aunque el rey después se ablandó y le concedió un perdón a regañadientes, muchos creían que la sombra de esa maldición permanecía. En los largos años que siguieron, la vida de Roberto, que en su juventud estuvo llena de promesas, a menudo parecía estar cargada de desgracias, como si el peso de la ira de su padre nunca se hubiera levantado por completo. Roberto pasaría mucho tiempo como caballero errante mientras viajaba por Francia, Alemania y Flandes. En efecto, era un príncipe que había sido desheredado. Cerca del final del año 1086, Guillermo el Conquistador salió de Inglaterra y regresó al continente. Al llegar a Normandía,
arregló el matrimonio de su hija Constanza de Normandía con Alan el IV de Bretaña, una alianza calculada destinada a fortalecer su posición contra los atentos reyes de Francia. Mientras tanto, su hijo mayor Roberto seguía aliado con la corona francesa y continuaba provocando disturbios, obligando a Guillermo a emprender una campaña contra Francia en el año 1087. A finales del verano de ese año, el rey apareció con su ejército ante las puertas de Mont. Los habitantes del pueblo y su guarnición dispersa, tomados completamente por sorpresa, huyeron presas del pánico. Las fuerzas de Guillermo irrumpieron por las puertas, saquearon la ciudad y la incendiaron. Fue un acto despiadado de venganza. Sin embargo, de regreso a casa, Guillermo volvería a Rouen como un hombre moribundo. Ya fuera por una enfermedad o por una herida sufrida durante la campaña, sus últimos días habían comenzado. En su lecho de muerte, Guillermo tomó una decisión trascendental. Su hijo mayor no heredaría la corona de Inglaterra. En cambio, declaró que el reino debía pasar a su segundo hijo, Guillermo II de Inglaterra, conocido como Rufus. En verdad, el rey moribundo quizá habría desheredado por completo a Roberto. En sus reflexiones finales, Guillermo observó que no reinaba sobre Inglaterra por derecho hereditario, sino gracias al favor divino y a la victoria en batallas sobre Harold Godwinson en la batalla de Hastings. Por lo tanto, podía disponer de Inglaterra como quisiera. Sin embargo, Normandía había sido prometida legalmente a Roberto y esa concesión no podía ser revocada. Los que estaban reunidos junto a su lecho instaron al rey a perdonar a su hijo, temiendo que pudiera morir con amargura aún en su corazón. Por fin, dejando a un lado su enojo, Guillermo invocó a Dios y a sus nobles como testigos mientras concedía el perdón a Roberto y confirmaba su derecho a Normandía. Poco después, el gran conquistador murió a la edad de aproximadamente 59 años, poniendo fin a uno de los reinados más formidables del mundo medieval. Cuando Guillermo el Conquistador murió en el año 1087, sus hijos heredaron un reino dividido. Roberto Curtose recibió Normandía, mientras que su hermano Guillermo II de Inglaterra, conocido como Rufus, se convirtió en el rey de Inglaterra. El hermano menor, Enrique, recibiría una gran suma de dinero para comprar tierras. Aunque Roberto aceptó inicialmente a Guillermo Rufo como rey, poderosos nobles pronto lo alentaron a desafiar a su hermano. El principal de ellos era Otto de Bayeux, el ambicioso obispo de Bayeux. Roberto deseaba invadir Inglaterra, pero no tenía el dinero para reunir un ejército. Por lo tanto, le pidió a Enrique parte de su herencia. Enrique se negó al principio, pero luego Roberto le ofreció vastas tierras y señoríos a cambio de su apoyo. Enrique aceptó. Así, el hijo mayor y el menor del conquistador se unieron en un complot para derrocar al hermano del medio y apoderarse de su trono. En el verano del año 1088, los varones rebeldes de toda Inglaterra se levantaron en nombre de Roberto. Devastaron las tierras de los partidarios del rey y reforzaron sus castillos, llenándolos de provisiones. Si el rey no actuaba rápidamente, creían que podrían sobrevivir saqueando las tierras cercanas y sumir al reino en el caos feudal. El rey Guillermo respondió con rapidez e inteligencia. Primero dividió a los rebeldes ofreciendo generosas recompensas de tierras y riquezas a quienes le permanecieran leales. En segundo lugar, se dirigió directamente al pueblo inglés, prometiéndoles la mejor ley que jamás había existido en esta tierra, lo que ayudó a reunir apoyo para la causa real. Finalmente lideró personalmente a sus fuerzas contra los rebeldes. Después de un asedio de 6 semanas, capturó el castillo de Pevensey en Sussex y tomó prisionero a Otto. Mientras tanto, las tropas que Roberto enviaba desde Normandía fueron dispersadas por tormentas en el Canal de la Mancha y nunca llegaron a Inglaterra. Guillermo entonces marchó hacia el castillo de Rochester en Kent, donde muchos rebeldes se habían reunido. Como Roberto no pudo acudir en su ayuda, se vieron obligados a rendirse, y la rebelión colapsó rápidamente. Algunos de los varones leales de Guillermo le instaron a mostrar misericordia, recordándole que el enemigo de hoy podría convertirse algún día en un aliado útil, una opinión que más tarde fue registrada por el cronista Orderic Vitalis. Muchos de los rebeldes derrotados huyeron de regreso a Normandía. Otto, quien alguna vez fue el hombre más rico de Inglaterra, fue despojado de su riqueza y desterrado de por vida.
Guillermo manejó las consecuencias de manera pragmática. Los nobles que necesitaba fueron perdonados, mientras que aquellos que seguían siendo peligrosos fueron apartados. Las propiedades confiscadas fueron tomadas por la corona y redistribuidas entre los seguidores leales del rey, fortaleciendo su gobierno y poniendo fin a la revuelta. En el año 1096, Roberto dejó de lado las disputas de su juventud y respondió al llamado de la Primera Cruzada, uniéndose a la gran expedición para ayudar al Imperio bizantino contra los turcos selyúcidas y recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Aunque era un príncipe de alto rango, Roberto tenía poco dinero y para financiar el viaje hipotecó el ducado de Normandía a su hermano Guillermo II de Inglaterra. Ya fuera por cálculo o conveniencia, Guillermo aceptó, enviando así a su inquieto hermano mayor hacia el este en una de las aventuras más peligrosas de la época. Roberto reunió un ejército formidable y se unió a otros grandes señores de la cruzada, incluyendo a Roberto II, el conde de Flandes, y Esteban II, el conde de Blois. Sus ejércitos marcharon a través de Europa y Asia Menor, llegando finalmente en el año 1097 a la magnífica ciudad de Constantinopla, donde fueron recibidos con honor por el emperador Alejo I. Allí, los príncipes cruzados juraron solemnemente devolver las ciudades que antes habían sido bizantinas al dominio del emperador y reconocer su soberanía. Poco después, Roberto se unió al principal ejército cruzado que sitiaba la ciudad de Nicea, la cual cayó en junio del año 1097. No mucho después, en la feroz batalla de Dorilea, el 1 de julio, Roberto comandó parte de la vanguardia cruzada cuando fue rodeada repentinamente por fuerzas turcas. Los normandos y sus aliados soportaron una lucha desesperada bajo el ardiente sol del verano. Cuando la caballería enemiga los rodeó, los hombres de Roberto formaron un círculo defensivo cerrados y lucharon con una disciplina notable. Mantuvieron su posición durante horas hasta que el resto del ejército cruzado llegó e inclinó la balanza de la batalla y la convirtió en una victoria decisiva. El valor y liderazgo de Roberto se mostraron nuevamente durante el brutal asedio de Antioquía y uno de los episodios más desesperados de la cruzada. El asedio se prolongó durante meses y cuando la ciudad finalmente cayó en el año 1098, los propios cruzados pronto fueron sitiados por un vasto ejército musulmán de socorro. En la feroz batalla que siguió, Roberto comandó a las fuerzas normandas e inglesas en la primera línea. Los cruzados lucharon con una determinación extraordinaria y, finalmente, destrozaron al ejército enemigo, asegurando una de las victorias más dramáticas de toda la campaña. A medida que la cruzada avanzaba hacia el sur en dirección a su sagrado objetivo, Roberto finalmente se unió al ejército de Godofredo de Bouillon durante el avance hacia Jerusalén. Los cruzados llegaron a la Ciudad Santa en junio del año 1099, pero se enfrentaron a un desafío abrumador. Su ejército carecía de la madera y los materiales necesarios para construir máquinas de asedio. Roberto dirigió personalmente los esfuerzos para recolectar madera de los alrededores, lo que permitió a los cruzados construir las grandes torres de asedio que resultarían decisivas. El 15 de julio del año 1099, después de semanas de combates desesperados, los cruzados lanzaron su asalto final contra los muros de Jerusalén. Imponentes máquinas de asedio avanzaron bajo una tormenta de flechas y fuego. Se levantaron escaleras, se golpearon las puertas y los guerreros lucharon cuerpo a cuerpo sobre las murallas. Por fin, se abrió brecha en las murallas y los estandartes cruzados se alzaron sobre la ciudad sagrada. Roberto Curtose estuvo entre los que entraron a Jerusalén ese día, compartiendo una de las victorias más trascendentales del mundo medieval. La cruzada alcanzó su clímax final un mes después en la batalla de Ascalón. El 12 de agosto del año 1099, Roberto comandó parte del centro cruzado en la batalla contra el ejército del visir Fatimí al-Afdal Shah Hansha. Luchando ferozmente en medio de la batalla, se dice que Roberto derribó al abanderado egipcio y capturó la gran tienda de mando del visir, un símbolo dramático de la victoria. Al final de la cruzada, Roberto Curtose había transformado su reputación. Antes conocido principalmente por sus disputas y rebeliones, había demostrado ser un comandante valiente, un guerrero hábil y un príncipe capaz de trabajar junto a muchos líderes rivales. El cumplimiento de sus votos de cruzada
fue un triunfo personal, y por un momento al menos, el hijo que durante mucho tiempo vivió a la sombra del conquistador había ganado una gloria digna de su nombre. Guillermo Rufo moriría misteriosamente en un accidente de caza en el New Forest en el año 1100. El trono inglés quedó repentinamente vacío, pero Roberto Curthose, el hermano mayor y legítimo aspirante a los ojos de muchos, aún regresaba de la primera cruzada y seguía lejos de Normandía. Aprovechando el momento, su hermano menor, Enrique, actuó rápidamente. En pocos días aseguró el tesoro real en Winchester y se hizo coronar como el rey de Inglaterra. Para cuando Roberto llegó a Normandía ese septiembre, la oportunidad ya se había escapado. Aunque conservó algunos partidarios en Inglaterra, Enrique y sus aliados los sometieron rápidamente. La ventaja de Enrique residía en su rapidez. Un largo retraso mientras Roberto viajaba desde el este podría haber dejado al reino peligrosamente sin líder. Así, el joven hijo del conquistador aseguró la corona antes de que su hermano mayor pudiera siquiera reclamarla. La rivalidad entre los hermanos pronto se intensificó hasta convertirse en una guerra abierta. En el año 1105, Enrique invadió Normandía durante su lucha dinástica en curso. Su campaña capturó ciudades importantes como Bayeux, aunque las tensiones políticas en torno a la querella de las investiduras lo obligaron a retirarse temporalmente. Sin embargo, la primavera siguiente, Enrique regresó decidido a resolver el asunto de una vez por todas. En el año 1106, avanzó hacia el oeste de Normandía y rápidamente tomó la abadía fortificada de Saint-Pierre-sur-Dives. Desde ahí marchó hacia el sur y puso sitio al fuerte castillo de Tanchere. Cuando la noticia del sitio llegó al duque, Roberto reunió a su ejército y marchó para socorrer el castillo. Se intentaron negociaciones, pero fracasaron rápidamente y Roberto decidió luchar. Los dos ejércitos se encontraron el 28 de septiembre del año 1106 en los campos bajo Tanchere. Enrique, mostrando una preparación cuidadosa, ordenó que la mayoría de sus caballeros desmontaran y luchó a pie junto a la infantería, una decisión inusual para la guerra normanda, donde la caballería montada normalmente dominaba el campo de batalla. Organizó su ejército en líneas disciplinadas y mantuvo una fuerte reserva bajo el mando de aliados de Maine y Bretaña. Las fuerzas de Roberto avanzaron cuesta arriba en un ataque decidido, pero la firme infantería de Enrique y los caballeros desmontados resistieron. Cuando Enrique lanzó su reserva a la batalla, atacó al ejército de Roberto por el flanco y lo sumió en la confusión. La lucha fue feroz pero breve. En aproximadamente una hora, la batalla se decidió. Gran parte de las tropas de Roberto murió o cayó prisionera, y entre los prisioneros estaba el propio duque. Esta derrota acabaría para siempre con las esperanzas de Roberto. Enrique tomó ahora el control de Normandía, reuniendo las tierras que una vez gobernó su padre, Guillermo el Conquistador. Roberto fue llevado cautivo, primero retenido en varios castillos y después confinado en el castillo de Cardiff. Allí permanecería por el resto de su larga vida. El que alguna vez fue un célebre cruzado y heredero del conquistador, pasó casi 3 décadas en prisión antes de morir en el año 1134 a la edad de 83 años. Para algunos, parecía que la sombra de la antigua maldición de su padre realmente lo había seguido hasta el final. Muchas historias han sobrevivido que revelan el carácter de Roberto Curthose, pintando el retrato de un príncipe tanto heroico como profundamente humano. Una de las más famosas cuenta su encuentro con su propio padre, Guillermo el Conquistador, en el campo de batalla. En el calor de la lucha, Roberto hirió al envejecido rey y, según muchos relatos, pudo haber asestado el golpe final y reclamado el trono para sí mismo. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, el hijo rebelde le perdonó la vida a su padre derrotado. Sin embargo, el orgullo y la vergüenza impidieron la reconciliación, y Roberto pronto se convirtió en un caballero errante. Con el tiempo encontró un nuevo propósito en la gran empresa de la Primera Cruzada, donde se distinguió como un valiente guerrero. Luchando junto a los príncipes de Europa, se convirtió en parte del ejército que capturó Jerusalén, una de las victorias más notables de la época medieval. Sin embargo, junto a estas hazañas, hubo historias de excesos que lo siguieron a lo largo de su vida. El cronista Orderico Vitalis relata un episodio pintoresco durante la Pascua del año 1105, cuando Roberto debía escuchar un sermón pronunciado por el venerable obispo Surlot.
Sin embargo, la noche anterior al servicio, el duque se entregó a la juerga con prostitutas y bufones. Mientras dormía profundamente ebrio, su compañero le robó la ropa como una broma. Cuando Roberto despertó, se descubrió desnudo e incapaz de salir de la cama y se vio obligado a perderse el sermón por completo. Estas historias nos dan una imagen vívida al hombre detrás de la leyenda. Roberto Curtos no era una figura fría de mármol, sino un príncipe vivo y con defectos, valiente en la batalla, fácilmente influenciable por quienes lo rodeaban, y atraído tanto por la gloria como por los excesos. El legado de Roberto Curtos es trágico y curioso. El legado legítimo de Roberto sobrevivió principalmente a través de su hijo, Guillermo Clito, cuya vida se convirtió en un símbolo de una pretensión perdida de la línea normanda mayor. Guillermo Clito pasó gran parte de su juventud como un peón en la política de Francia y Flandes, apoyado por reyes y rebeldes que se oponían a Enrique I. Varias veces estuvo cerca de restaurar la fortuna de su padre, llegando incluso a convertirse brevemente en el conde de Flandes, pero el destino resultó ser cruel. En el año 1128 fue herido de muerte durante un asedio, muriendo joven y sin hijos. Con su muerte, la línea legítima directa de Roberto Curtos terminó efectivamente. Así, el legado de Roberto se recuerda menos por una línea floreciente de gobernantes y más por el romanticismo de lo que pudo haber sido. El valiente pero desafortunado heredero del conquistador, cuyo hijo murió luchando por recuperar una herencia perdida, y cuyos descendientes dispersos se desvanecieron silenciosamente en la nobleza de las tierras normandas. Su historia se mantiene como una de las grandes tragedias de la realeza medieval, donde el nacimiento por sí solo no podía asegurar una corona y la fortuna favorecía al más astuto. Me gustaría agradecer muchísimo a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sides. Si disfrutaron el video, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro episodio de History Profiles.